Muy buenas noches, bienvenidos a este conversatorio con el cual la Fundación IFARMA y la campaña Regálate un Minuto celebran los 3 años de la solicitud de declaratoria de interés público para los medicamentos de hepatitis C y hasta el momento sin un avance significativo en este proceso. La Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo 150 millones de personas están infectadas con el virus de la hepatitis C y de ellas 71 millones viven con infección crónica. En Colombia se estima que 325.000 personas tienen hepatitis C, enfermedad que se puede tratar y curar, pero los altos costos de los medicamentos son una barrera. El 28 de octubre de 2015, la Fundación IFARMA solicitó al Ministerio declarar de interés público los medicamentos requeridos para el tratamiento de la hepatitis C. En diciembre de 2017, es decir, ya casi un año, y 2 años después de la solicitud, el Ministerio anunció el inicio de la actuación administrativa en avance hacia la declaratoria de interés público. El pasado 28 de octubre se cumplieron 3 años sin que el proceso registre avances. Para celebrar este cumpleaños de la solicitud y hacer un llamado al Ministerio de Salud en el marco de la campaña Regálate un Minuto, hoy realizamos un conversatorio con Jorge Pacheco, vocero de la Mesa de Organizaciones con Trabajo en VIH, Óscar Andia, director del Observatorio del Medicamento de la Federación Médica Colombiana, Francisco Rossi, director de la Fundación IFARMA, y Andrea Carolina Reyes, subdirectora de Misión Salud. Con ellos vamos a estar dialogando durante los próximos minutos. Cada uno de ellos tendrá un espacio de 5 minutos para compartir su punto de vista y el tema que ellos decidieron escoger en este conversatorio. Abre el conversatorio Jorge Pacheco, coordinador de la Mesa de Organizaciones con Trabajo en VIH, quien hablará sobre el porqué de la solicitud de declaratoria de interés público. Jorge, buenas noches. Buenas noches, gracias. Pues para nosotros, como red de organizaciones con trabajo en VIH, es bien importante, digamos, este proceso de declaratoria de interés público que se llegara a lograr porque accederíamos a tratamiento de la infección por hepatitis C. Problemática que estamos viendo en nuestro trabajo directo con personas viviendo con VIH, en la que hemos detectado en este último tiempo 10 casos y se está viendo que hay un aumento y un descuido en la información que se le está entregando a las personas que viven con VIH. Quisiéramos que a la persona que vive con VIH o se le diagnostica VIH, debería hacérsele una prueba de hepatitis C y acceda a su tratamiento o a la inversa, a la persona que se le diagnostique con hepatitis C, se le debe hacer una prueba de VIH. Estamos en este proceso, entrenando nuestra gente en todo el país a través del proyecto Regálate un Minuto, para que la sociedad civil se empodere, conozca los procesos, que es una solicitud ahora se me olvidó, de declaración de interés público y cómo hacer cabildeo y pues exigir sus derechos como usuarios y como personas de pronto posiblemente infectadas con hepatitis C. ¿Algo más que agregar, Jorge? No, gracias. Okay. ¿Por qué un grupo terapéutico y no un medicamento específico? La respuesta a este interrogante la trae Francisco Rossi Buenaventura, director de la Fundación IFARMA y director de la campaña Regálate un Minuto. Muy bien, muchas gracias, David. Buenas noches para todos. Eso merece una explicación y quisimos centrar nuestra intervención como solicitantes en específicamente este punto para que quede perfectamente claro que la intención de hacer este tipo de solicitudes no obedece a un afán de poder competir en un mercado. No representamos a nadie que tenga interés en participar en un mercado muy interesante. Este es un producto que los productos para hepatitis C, lo que se ha averiguado internacionalmente es que producirlos puede tener un costo directo
de unos 100, de pronto $200, y son productos que entraron al mercado, como todo el mundo lo sabe, a $84.000 y que hoy en Colombia están costando $10.000, $7.000. Es evidente que habría mucho interés en participar en este mercado, pero la razón por la cual las organizaciones que han estado alrededor de esta petición, que finalmente lideró IFARMA, pero que incluye a la Federación Médica, al Observatorio del Medicamento, a Misión Salud, a la Veeduría Ciudadana, a las organizaciones que trabajan con VIH y que forman parte de la mesa y que están en todo el país, lo que nos mueve es la defensa de los intereses de los ciudadanos y el derecho de los seres humanos, y eso incluye a los colombianos, también somos seres humanos con VIH o con hepatitis C, a tener acceso al diagnóstico y tener acceso al tratamiento. El caso de la hepatitis C es bien particular porque no tenemos muchos medicamentos en la historia de la humanidad y en la historia de la medicina y de la farmacia que curen una enfermedad transmisible y que sean una promesa para cortar cadena de transmisión, para poder eliminar una patología y para resolver un problema de salud que además es potencialmente mortal por ser una enfermedad viral. No tenemos muchos casos y tenemos una serie de medicamentos que algunos tienen patentes, otros no. Lo que le hemos pedido al Ministerio de Salud hace 3 años es que un medicamento que tiene un costo muy alto, un grupo de medicamentos que tienen un costo muy alto y eso se convierte en una barrera para que a la gente le ofrezcan diagnóstico y le entreguen el tratamiento. En el caso en el que tenemos además una posibilidad de obtener una curación en 3 meses, con unos productos que tienen pocos efectos secundarios, hombre, será de interés público, será de interés de la salud pública. Bueno, uno no entiende por qué se demoraron 3 años. Si a mí me preguntaran si es de interés público algo que es curativo, que es caro, que resuelve un problema de una enfermedad transmisible en unos contextos de poblaciones especialmente vulnerables, pues yo creo que me demoro entre 15 segundos y 17 segundos en tomar una decisión que es absolutamente obvia. Son de interés público. Son de interés público todos los de este grupo terapéutico, y nosotros no tenemos interés en promover una competencia en un producto que pueda tener un interés comercial. El interés es de salud pública, por eso la solicitud es muy clara. Nos interesa que se declaren de interés público los medicamentos antivirales de acción directa para la hepatitis C, para que una vez sean declarados de interés público, cualquiera que tenga una oferta de estos productos en cualquier lugar del mundo puedan llegar a Colombia a unos precios que hagan que quienes los necesitan los puedan obtener. Tengo que hacer una nota, tal vez 2 notas muy importantes a este respecto. En este lapso de tiempo de 3 años para que el Ministerio piense si esto sería de interés público o no, por lo menos se ha hecho el avance de hacer una negociación con la OPS para obtener ese producto a un precio mucho menor a los 100 millones de pesos que nos estaba costando un tratamiento hace 2 o 3 años. Hemos reducido a 20 y tantos millones, 30 millones de pesos ese tratamiento, con lo que hemos podido aumentar mucho la cobertura en el régimen contributivo, lo cual es absolutamente impresentable, inaceptable, inexcusable. No solamente nos demoramos 3 años, sino que resolvemos el problema para los que tendrían con qué resolverlo, o para el régimen contributivo, que es el que tiene los recursos, para la gente que tiene recursos, para la gente que tiene ingresos y que podría resolver el problema sin mayor dificultad. ¿Dónde tenemos un problema serio en hepatitis C? En las poblaciones vulnerables, invisibles, en las poblaciones que están en el subsidiado, que es a donde tendríamos que llegar con el medicamento, porque de nuevo es una enfermedad transmisible y es una enfermedad que tiene la posibilidad de curación. Es absolutamente inaceptable que eso no haya llegado al régimen contributivo. Y la otra nota que quería hacer es que
en una carta que no ha obtenido respuesta y que fue presentada hace un año, la Universidad de Antioquia, Facultad de Farmacia, pero la carta la envía la Universidad de Antioquia, le dice al Ministerio de Salud, señores Ministerio de Salud, si ustedes consideran que esto es de interés público, que uno esperaría que así fuera, la Universidad de Antioquia está en posibilidad de ofrecerle, sin ningún interés comercial, y eso es perfectamente claro y explícito en esta comunicación de la Universidad de Antioquia, el medicamento genérico importado, se lo fabricamos en el país si así lo quiere, o lo podemos preparar para tratamientos individuales como producto magistral en el momento en que el Ministerio de Salud así lo disponga. No ha recibido respuesta. Así que estamos celebrando 3 años en los que han pasado muchas cosas y que pues nos parece que es una celebración que al final es un reto al Ministerio porque esto tiene que resolverse rápido y merece una respuesta inmediata. Eso tendría yo para decir, don David. Gracias, doctor Francisco Rossi, muy amable. Otro de los temas que inquieta mucho a las organizaciones sociales que actualmente trabajan en el tema de el acceso a los medicamentos para la hepatitis C, para el tratamiento de la hepatitis C, es el tema de los altos costos que se generan por la existencia de una patente que los protege. El doctor Oscar Andia, director del Observatorio del Medicamento de la Federación Médica Colombiana, hablará sobre el impacto del precio de estos medicamentos en el sistema de salud. No venía preparado como de costumbre. Muy bien. En este gráfico puede verse el desarrollo de las ventas de este producto, de los productos para hepatitis C en unidades. Allá puede observarse que hay el año 2016 un crecimiento exponencial, o sea, prácticamente se multiplica por 6 lo que podría considerarse el promedio de ventas en unidades durante los años anteriores. Este hecho es el que está en el fondo de la petición de IFARMA y el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces vamos a contestar algunas preguntas. La primera ¿es un problema real? ¿Tiene una solución real o no? Entonces tenemos este otro gráfico donde podemos ver el número de notificaciones de hepatitis C al sistema, que es al sistema de CIVIGILA, que es el que hace la vigilancia epidemiológica. Entonces se puede ver claramente que después de la sorpresa que se produjo el 2016 y no se reflejó en CIVIGILA, el año 2017 hay un incremento sustancial y la barra del 2018 va camino a duplicar el año anterior. Esto se debe a que hubo una política pública de compras centralizadas que mejoró el reporte. Este es un factor que hay que considerar, ha mejorado el reporte. Pero a la vez, ¿no?, es evidente que los casos se están haciendo más visibles y se está ordenando un poco el tremendo desorden de todo tipo que había en este mercado en especial. La Federación Médica Colombiana ha hecho litigio al respecto y ha pedido, ¿no?, que se haga el reporte de los recobros y toda la información económica sobre el tema. Esto primero es para confirmar con el último dato de CIVIGILA que este crecimiento de los casos que se están reportando de CIVIGILA es evidente y es exponencial. Y tenemos que, ahí aterrizamos en dos puntos especiales. Uno es el que el crecimiento es dinámico, como se mostró en el anterior gráfico. Y lo otro es que las cantidades, por el momento, no son tan grandes como para constituir un peligro para el sistema de salud en su conjunto. Pero para allá va. O sea, las medidas que se han tomado hasta este momento se podría decir que son medidas como un paso en la dirección correcta. Pero es un paso en la dirección correcta y es una solución coyuntural. O sea, lo de las compras centralizadas fue una buena política, produjo buenos resultados, organizó el manejo de esta temática, pero es una solución coyuntural. Y entonces, obviamente, se plantea que la solución estructural es lo que está pidiendo la sociedad civil, que sea una declaratoria de interés público que sí es una solución estructural. Entonces, volviendo al tema de cómo crecen
y cuál es el impacto, cómo crece el tema de la hepatitis C y cuál es su impacto, vemos este gráfico en valores, donde la evolución es prácticamente la misma. Pero no solo es que hay una amenaza para las finanzas del sistema en el sentido de que hay un crecimiento exponencial de las ventas y recobros sobre medicamentos para hepatitis C en los años que se mencionan acá. Lo que sucede es que además hay fallas en el sistema que aún no se han solucionado. Por eso decimos que la política de compras centralizadas no es una solución estructural, porque, por ejemplo, aquí podemos ver que en el litigio que yo estaba mencionando, adelantado por la Federación Médica Colombiana, se pudo demostrar que en los años 2016 y 2017 los recobros reportados por un informe, por una respuesta de ADRES, fueron de 62.000 millones. En cambio, las ventas reportadas por los laboratorios, que es lo que nosotros hacemos seguimiento, eran más del doble. O sea, como dice aquí, más de 129.000 millones. Entonces, ese es un problema grave. Ahora, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué tenemos la disminución en las ventas, aparentemente, en los reportes que se hacen al CISMED? Eso tiene que ver con dos cosas. Uno es porque eso tiene, la política del ministerio tiene un efecto secundario nocivo, perverso, que es que al entrar los costos de estos tratamientos a otros sistemas de seguimiento, no se reportan al CISMED. Entonces hay una falla del reporte y esa falla se va a notar mucho más al tiempo. Y entonces tenemos el gran problema del sistema de salud, que es que no tenemos información. Entonces nos toca otra vez comenzar con acciones, con derechos de petición, acciones de tutela para que se haga pública esa información. Y donde no hay transparencia en la información, hay carteles. Es más o menos la conclusión final. Entonces, en conclusión, nosotros podemos decir que la información que se ha obtenido por respuesta de ADRES, primero muestra una parte de la magnitud del problema, muestra el mismo crecimiento, pero ¿no? Tenemos graves problemas de información. ¿Por qué? Porque viendo esa diferencia entre los reportados por ADRES y lo que realmente han vendido los laboratorios, se ve claramente que lo reportado por ADRES es parcial, corresponde al régimen contributivo. Pero entonces queda la otra mitad en el régimen subsidiado, es la pregunta. Entonces hemos hecho el derecho de petición al ministerio para que expliquen dónde está, o por lo menos los reportes de lo que es el régimen subsidiado. La respuesta ha sido pobre en el sentido de que la cantidad que ellos han dado no hay información y entonces que eso está, la información, aunque legalmente debería llegar al Ministerio de Salud, en la realidad está en las entidades territoriales y no hay que hacer derecho de petición a cada entidad territorial para saber cuál es la información de lo que han gastado en hepatitis C. Entonces, tenemos un grave problema de información. Y con este cambio de gobierno, es obvio que hay unas tendencias que ya se notan de qué es lo que va a pasar, y es por eso que estamos aquí. Porque hay un evidente peligro, ¿no? Primero, de que se haga más evidente el carácter coyuntural de la solución de las compras centralizadas, de la necesidad de la declaratoria de interés público, porque si ese programa, tal como está sucediendo, disminuye el apoyo y la prioridad que le da el ministerio, entonces vamos a tener graves problemas. Y al respecto, quienes dicen que van a haber problemas, dicen además que la nueva tendencia en el ministerio es negociar con los laboratorios. Para eso hemos traído dos gráficos de qué es lo que se hace. Entonces aquí, en estos dos gráficos que vamos a mostrar, vemos claramente que hay como una comparación de todas las medidas regulatorias que pueden existir. Entonces tenemos un producto que en su tiempo fue el más recobrado y el más vendido para el consumo institucional, que es el rituximab. Y vemos qué sucede en las diferentes instancias. Lo primero es que cuando existe desregulación de precios, que es lo que piden las farmacéuticas en este momento, el precio sube. Estos son comparativos de los precios reportados trimestrales desde el año 2002 hasta la fecha. Entonces, uno ve en los años donde hubo libertad de precios, los precios suben. Eso va a pasar. Si es que no se regula, los precios van a subir. Esto no es clarísimo. Este gráfico ha sido presentado al ministro de Salud y ahí sí va a ver este programa que recuerde lo que estamos mostrando. Entonces, luego viene, cuando está eso, el anterior gobierno decide, no, me refiero a la anterior administración, el gobierno Uribe, ¿no? Decide tomar una medida al respecto, porque ya es innegable y ellos aceptan que fue un error el haber declarado la libertad de precios, ¿no? Entonces ellos deciden
hacer importaciones paralelas. Y esto motiva una negociación con Roche. Esto es lo que va a pasar. Si la política pasa a ser la negociación con los laboratorios, las mejorías, las reducciones van a ser inicuas. Quien piense de otra manera está pensando en otra cosa, o sea, tiene que asimilar la experiencia, está pensando con el deseo o lo que sea, cree que es factible una cosa que es prácticamente imposible. Los laboratorios no van a comprometer sus ganancias o van a comprometer muy poco. Entonces es necesario tomar las medidas que se tomaron durante, ahora sí, la anterior administración. Entre ellas está, primero la regulación por valores máximos de recobro, entonces baja. Luego no es suficiente, entonces viene la regulación por referencia internacional, baja más. Y luego, ¿no?, al ingresar a los productos al POS, baja aún más. Entonces ahí puede verse que las medidas regulatorias sí funcionan. Y además de eso, aquí podemos añadir, ¿no?, si fuera el caso de la hepatitis C, que la compra centralizada mantiene los precios abajo. Pero como digo, eso es coyuntural. Estructural sería que haya una declaratoria de interés público. Conclusión, para nosotros el problema, primero, en cuanto al seguimiento epidemiológico, es un problema evidente de agravación constante. Segundo, en el manejo de la enfermedad como tal, muestra todas las deficiencias del sistema. Y en este caso concreto, ¿no?, nos muestra que hay serios problemas de información. Y con lo que está pasando, tenemos ese problema. Nos va a tocar otra vez comenzar con derechos de petición y todas esas cosas, porque no hay transparencia. Entonces, una exigencia fundamental de la sociedad, de las organizaciones de la sociedad civil, es que haya transparencia, más transparencia que la que hubo, y que no haya necesidad de hacer litigio para obtener esa información. Y finalmente, que se asimile la experiencia que se ha tenido con las distintas medidas regulatorias para entender que estas mejorías parciales no son estructurales, son coyunturales. Entonces, la solución estructural es introducir por primera vez, después de tantos esfuerzos, por lo menos esta vez, la declaratoria de interés público para medicamentos de hepatitis C. No muestre la otra. Hasta el momento las intervenciones que hemos tenido en este conversatorio ya han generado comentarios en las redes sociales y también preguntas de quienes nos están siguiendo en este momento. Le voy a pasar la voz a Juan Sebastián para que nos cuente qué están comentando, quién está comentando y quiénes están preguntando. Bueno, hay personas que están haciendo comentarios, sobre todo la sociedad civil de Pereira menciona que es importante que la campaña de Fondo Mundial en Colombia precisa intervención de VIH en PITS, cuando la prevalencia más alta es en hepatitis C con un 44%. Y Oscar Lizarazo también comenta que es bueno precisar que la compra centralizada es solo para 3 moléculas, la del sofosbuvir, la de ledipasvir y la de daclatasvir. Y las demás no cubren los otros antivirales para hepatitis C. Gracias, Juan Sebastián. Vemos que uno de los temas que más inquieta a la comunidad y a la sociedad civil es el tema de los costos, precisamente porque se convierte en una barrera para tener acceso al tratamiento como tal. Pero el costo de los medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C no es una inquietud exclusiva de la sociedad civil colombiana. También se ha presentado esta motivación al trabajo social en otras partes del mundo. Esa historia de lo que se ha registrado en otras latitudes del mundo nos la va a compartir Andrea Carolina Reyes, de Misión Salud. Andrea, buenas noches. Muchas gracias, David. Buenas noches para ti, para todos los aquí presentes y quienes están siguiendo este programa a través de Internet. Quisiéramos empezar nuestra participación agradeciendo la invitación tanto a IFARMA como a la campaña Regálate un Minuto por esta honrosa invitación a este privilegiado lugar. Y junto con el agradecimiento queremos de manera muy especial felicitar a todos y todas quienes han trabajado desde antes de los 3 años y lo siguen haciendo y lo seguimos haciendo en este momento para estar aquí en este punto. Como lo conversábamos antes de iniciar el programa y también a comienzos de la semana, si bien aquí hay un claro llamado de atención a los tomadores de decisiones, al gobierno, Ministerio de Salud, Ministerio de Comercio y todas las entidades que
puedan participar en la decisión sobre la declaración de interés público. También es cierto que este proceso podría haberse acabado hace rato. Las presiones que se han recibido en el país y las presiones que han recibido en otros países que han tratado y que han logrado otorgar licencia obligatoria o que han logrado ratificar declaraciones de interés público, como es el caso de Chile y el primero en Malasia, en todo lado han recibido una presión inmensa de laboratorios, del laboratorio Gilead y hasta del gobierno norteamericano. Entonces son muchas personas, tanto de las aquí presentes como las que nos están siguiendo, en pacientes también, en gobierno, los que han logrado y lo estamos logrando que el proceso siga adelante. Ahora, lo ideal sería que ya estuviéramos celebrando la transformación y que no es la declaración de interés público, sino la licencia obligatoria. Entonces, con esta introducción, paso a unas palabras que hemos preparado dentro del equipo de Misión Salud para esta invitación. Y este texto lo vamos a hacer público justamente de manera simultánea con el evento que se está realizando ahora y en apoyo a la campaña y a la celebración. Las licencias obligatorias, una herramienta de política pública que salva vidas. En salud se conoce como licencia obligatoria la autorización que da un gobierno a un particular para producir o importar y comercializar temporalmente versiones genéricas de un medicamento patentado sin el consentimiento del titular de la patente, pagando a éste una regalía. Su finalidad es salvaguardar la salud pública de los efectos de las patentes sobre los precios de los medicamentos y el acceso a estos bienes esenciales. El titular de la patente, en el caso del sofosbuvir, por ejemplo, Gilead, conserva sus derechos exclusivos, excepto en relación con el licenciatario, que podría ser la Universidad de Antioquia, mañana. La concesión de licencias obligatorias es un derecho de los estados, consagrado expresamente en el Acuerdo sobre los ADPIC de 1994 y la Declaración de Doha del 2001. El ADPIC reglamenta su ejercicio en su artículo 31 y la Declaración de Doha, tras reconocer los efectos negativos de la propiedad intelectual sobre los precios y el acceso, reafirma el derecho de los estados de conceder licencias obligatorias, de determinar las bases sobre las cuales éstas se conceden y de ejercer este derecho al máximo. En este contexto, y es muy importante decirlo acá, las licencias obligatorias no son una mera expectativa de los estados, de nosotros como ciudadanos, sino un derecho emanado del sistema de propiedad intelectual, al cual accedimos y acordamos al formar parte del ADPIC. De esta manera que las licencias obligatorias forman parte del mismo acervo normativo que los derechos de propiedad intelectual. Diríase entonces que, por un lado, el sistema de propiedad intelectual regula la protección de los derechos de propiedad intelectual a favor, y eso es importante porque en el caso de hepatitis C tenemos una excepción, de quienes asumen la responsabilidad de la innovación farmacéutica. Aquí hubo innovación, tenemos un medicamento que cura. Y del otro lado concibe unos mecanismos, entre ellos las licencias obligatorias, que permiten equilibrar los intereses de estos últimos con los intereses supremos de la sociedad. Con una aclaración relevante, tanto ADPIC como Doha subordinan la primera faceta a la segunda. ¿Qué quiere decir esto? La protección de la propiedad intelectual a la protección de la salud pública. No solo por tratarse de un derecho de jerarquía superior, sino porque tal subordinación es indispensable para que el Estado pueda cumplir las obligaciones inherentes al derecho fundamental a la salud, como son aquellas que están concebidas en el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entre ellas, respetar, proteger y cumplir el derecho fundamental a la salud. Como lo mencionó el doctor Andia, si no tomamos medidas ya, pronto estaremos en una posible quiebra del sistema de salud e imposibilitados para cumplir la obligación del Estado de respetar, proteger y cumplir. Tal es el propósito de los ADPIC cuando ordena que la protección de la propiedad intelectual se brinde de modo que favorezca el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones, y cuando reafirma el derecho de los países de adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública.
También es la intención de la Declaración de Doha cuando afirma que el ADPIC, comillas, puede y deberá ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho de los miembros de la OMC de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a medicamentos para todos. Contrastando con esta realidad evidente, últimamente vienen apareciendo en los medios, incluyendo algunos de alto impacto político, artículos que presentan el conjunto normativo conformado entre ADPIC y Doha como si su objetivo único, el de ADPIC y Doha, fuera asegurar la protección de la propiedad intelectual, desligado de toda subordinación a valores superiores, como la protección de la salud y la vida, y sostienen que con este norte debe ser leído todo su contenido, incluye las disposiciones que reglamentan las licencias obligatorias, cuya aplicación solo es procedente, según ellos, por vía de excepción, en situaciones verdaderamente extremas. Voy a saltarme unos apartados del texto que lo van a poder encontrar en internet, en las redes sociales que estamos moviendo en el marco de esta celebración, para llegar a la conclusión y hablarles en concreto de qué es lo que ocurrió en Chile y en Malasia y de por qué el gobierno colombiano, aparte de todo lo que ya hemos conversado y leído, tiene todo a su favor para tomar una decisión en favor de la salud pública. Las licencias obligatorias representan una herramienta importante de política pública porque permiten a las autoridades gubernamentales estimular la competencia farmacéutica, con la consiguiente reducción de los precios de los medicamentos y el consiguiente incremento de los niveles de acceso. Experiencias vividas en el mundo muestran que las licencias obligatorias, que es el paso al que iremos después de que se declare el interés público, tienen la virtud de reducir los precios de los medicamentos hasta en un 70%. Entonces, ¿qué ocurrió en Chile? Que es, por el proceso, está más cercano y además regionalmente también. En Chile, la sociedad civil, y esto es muy importante, en unión también con unos congresistas de este país, solicitaron declaración de interés público. El proceso duró más o menos un año. El gobierno saliente de la presidenta Bachelet, el día antes de salir, declaró el interés público, es decir, el paso que estamos pidiendo que nuestro gobierno lo declaró. Declarado, Chile recibió presiones, como ya he dicho, de los laboratorios y hasta del gobierno. Y presiones ¿para qué? Para que el nuevo gobierno, el entrante, detuviera la resolución, echara para atrás todo el proceso. El lobby fue muy, muy fuerte, pero hacia agosto de este año, el nuevo Ministerio de Salud, el nuevo gobierno, reafirmó la declaración de interés público. Es decir, tuvo oportunidad de echarse para atrás y decir, no, cambio la orientación, pero no, decidió mantener el compromiso en la priorización de los derechos humanos por encima de los intereses privados de lucro excesivos. Y en el caso de Malasia, ocurrió en el 2017, el país se dio cuenta que no podía acceder a reducciones del precio por ser un país de medianos ingresos, como el nuestro. Entonces, el gobierno inició negociaciones con el laboratorio directamente. Fallaron. Como sabemos, Sofosbuvir empezó con un precio de venta en Estados Unidos de $84.000. La negociación llegó a $13.000. Entonces, el gobierno de Malasia, de manera voluntaria y empoderada, procedió con la licencia obligatoria, la primera en el mundo, licencia obligatoria. Nosotros estamos en declaración de interés público para licencia obligatoria, ya licencia obligatoria, y fue una decisión del gobierno para llegar a un precio completo de tratamiento, que es con Sofosbuvir y Aclatasvir, de $259, versus $13.000, que era lo que quedó la negociación con el laboratorio, y versus $84.000, que fue lo que inició. Solamente para cerrar, el proceso en Malasia ha sido de tal impacto que en febrero de este año, congresistas de Estados Unidos le propusieron a su gobierno que consideren las licencias obligatorias como un mecanismo para reducir precio y aumentar acceso a un medicamento que cura y que salva vidas y al que todos los que lo necesiten tienen derecho. ¿Listo? Bueno, pues
A ustedes. Gracias, Andrea, por la orientación y por la descripción de la ruta que ha tenido este tema en otros países del mundo. La Red Latinoamericana de Acceso a Medicamentos REDLAN trabaja para eliminar las barreras de acceso a los medicamentos generadas por los derechos de propiedad intelectual y otros derechos exclusivos. Aquí en Colombia, la REDLAN está representada por la Fundación IFARMA y asimismo REDLAN se vinculó a la solicitud de declaratoria de interés público que se presentó el 28 de octubre de 2015. Esto es un proceso que, si bien lo han podido observar, tiene una parte técnica muy extensa, se han tocado muchos temas, pero también tiene una parte jurídica, que es lo que realmente hace la solicitud de licencia como tal ante una institución como es el Ministerio. Claudia Marcela Vargas Peláez, quien también hace parte del equipo de trabajo de la Fundación IFARMA, nos va a contar un poco sobre lo que ha sido este proceso jurídico. Bueno, buenas noches a todos los que nos están viendo en la transmisión. Bueno, el primer punto que me gustaría tocar en este momento es que esta solicitud de declaración de interés público que se presentó hace 3 años, se presentó a través de la Red Latinoamericana por Acceso a Medicamentos, que es una red que está conformada por ONGs de Colombia, en el que está IFARMA, Brasil, Argentina, Chile y México. Entonces, esta solicitud no fue solamente de una organización de la sociedad civil de Colombia, sino que ha sido un pedido de varias organizaciones de sociedad civil de la región, en los que en sus países también están enfrentando el mismo problema de acceso a medicamentos, a el tratamiento de hepatitis C. En cuanto al proceso jurídico, bueno, tenemos que decir que esperábamos que, de acuerdo al decreto que estaba vigente en su momento, toda la formación del comité y la discusión de si los medicamentos de hepatitis C merecían una declaración de interés público tomara un periodo de 3 meses. Ya, como se ha repetido, hemos demorado 3 años, pero también hemos sido víctimas de una inseguridad jurídica repetida por parte del gobierno colombiano. Además de la solicitud formal que se hizo a través del proceso administrativo que se había creado como resultado de las anteriores solicitudes que se habían hecho de parte de la sociedad civil, como en el caso del Caletra en el 2008 y el caso del Imatinib en el 2011, en el que también estuvimos con Misión Salud trabajando, debido a la falta de respuesta por parte del Ministerio, tuvimos que interponer o recurrir a varios recursos legales, como los derechos de petición, las acciones de tutela, interpuestas no solo ante el Ministerio, sino también ante otras entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio, para que obtuviéramos respuesta. Y finalmente no pasó nada. Parece que AFIDRO es muy bueno solicitando seguridad jurídica, que las normas se respeten, que sus derechos se cumplan. Sin embargo, parece que esa seguridad jurídica no aplica para los locales y para la protección del derecho a la salud de los colombianos. Ahí valdría la pena destacar la carta que recibió el ministro de Salud recién entrado en el nuevo gobierno, en el que AFIDRO hace una mención explícita y una solicitud para que este proceso sea detenido inmediatamente. Entonces, creo que en parte de esta celebración de los 3 años, además es un grito de la sociedad civil para que a nosotros también se nos respete el derecho a la seguridad jurídica en las normas y que no nos las cambien a mitad de camino, como ocurrió con el decreto 670, que sufrió un cambio brusco, por decirlo de alguna manera, cuando se finalizó el proceso de declaración de interés público del medicamento Imatinib y que llevó a un control de precios con una metodología novedosa. Entonces, pues para destacar que en esa reforma del decreto se bloqueó cualquier otra medida que no sea la emisión de una licencia obligatoria, dejando al Ministerio de cierto modo amarrado, teniendo en cuenta que esta última decisión, una vez se haga la declaración de interés público que todos esperamos, la decisión de la declaración o de la concesión de la licencia obligatoria está en manos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que, como hemos visto en las noticias y en las respuestas que nos ha dado, parece estar más interesado en defender los derechos de los
laboratorios multinacionales y se preocupa poco por la salud de las personas a las que debería defender, que son todos los ciudadanos colombianos. Bueno, como en todo cumpleaños, siempre a quien se está homenajeando se le da un mensaje, ¿no? Un mensaje de felicitaciones, se le augura un futuro, blanco o negro, no sé, depende de las intenciones. Y en estos minutos que han recorrido, 37 minutos de transmisión, se han hablado de muchos temas. Se habló de la defensa de los intereses y los derechos ciudadanos, se habló de la necesidad de que los medicamentos lleguen también al régimen subsidiado, no solamente al régimen contributivo, es decir, para que haya un efectivo ejercicio del derecho a la salud. Se habló de la solución estructural y no coyuntural que citaba el doctor Oscar Andia. Él también habló de problemas de información. También se habló de las licencias obligatorias como un instrumento de política pública para lograr esa reducción de precios. Pero aquí, desde mi punto de vista como periodista y ciudadano y en cierta forma activista también, a quien estamos disparando es directamente al ministerio. Es un ministerio, un ministro que heredó este proceso porque no lo estaba manejando, él lo hereda con la ayuda de cartas que le dicen qué hacer y qué no hacer, y ahora nosotros le estamos ayudando diciéndole qué puede hacer. Yo les voy a pedir a ustedes, como expertos en el tema y que han venido manejándolo, enfrentando los temas que cada uno maneja en relación con lo que es el acceso a los medicamentos, que para cierre del conversatorio le envíen un mensaje de felicitación de los 3 años de la solicitud al ministro. ¿Qué nos gustaría que pasara en los próximos años con esta solicitud de declaratoria de interés público, o si vamos a celebrar los 6 años también, ya para cuando esté para kinder o primero de primaria, que ya no sea párvulo, sino que sea ya como de jardín? Ustedes me dicen quién quiere empezar con su mensaje al ministro de Salud del actual gobierno. Yo. De hora. Si se lo van rotando para allá, yo... Respetado ministro, usted no está solo. Hay muchos sectores, sociedad civil, academia, individuos, y también pienso que con esta transmisión a nivel global somos cada vez más organizaciones las que respaldamos la toma de decisiones de parte de los gobiernos que prioricen la salud por encima de los intereses privados de lucro. No está solo, estamos con usted y con todo su equipo y estamos a su disposición. Todos los elementos técnicos, humanos que están aquí presentes están al servicio de este propósito. Me uno a lo que dice Andrea. Señor ministro, felicitaciones por esta prórroga tan larga. Pero también le pido que vigile un poco algunos procesos que están haciendo al interior del ministerio, como es el cambio de política de drogas, que nos preocupa mucho porque son uno de las personas más expuestas de pronto a adquirir el virus de la hepatitis C, e inclusive ya se eliminó, que nos preocupa mucho, la reducción de daños. Vamos a tener una política que no va a favorecer, sino va a empeorar el problema. También cuente con nosotros, que nosotros somos expertos en el tema, y felicitaciones. Bueno, señor ministro, nuestra petición en esta celebración es que por favor no le den más largas a este proceso. El país tiene una oportunidad única de darle acceso a su población de una herramienta terapéutica, un avance tecnológico en el sector farmacéutico muy importante que puede salvar vidas y que necesitamos que la población más vulnerable, que es la que está en el régimen subsidiado, pueda tener acceso. Colombia tiene capacidades para producirla. Tenemos en el sector público entidades que tienen la capacidad para importar, para producir, para hacer disponible este tratamiento a un precio accesible que no ponga en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud
y que cumpla con la protección del derecho a la salud de los colombianos que lo requieren. Bueno, pues en realidad nosotros no tenemos un mensaje directo para el ministro y lo que sí quiero hacer es una mención de una percepción de lo que es este festejo de tercer año. Creo que es muy poco lo que hay que festejar, porque estamos en una situación donde, digamos, este simbolismo de un salvavidas que está en el ponqué, ¿no?, ha sido ofrecido desde la sociedad civil y es obvio que ha habido avances desde el gobierno, pero que, como decías anteriormente, lo que estamos es tras soluciones estructurales que además deberían ampliarse a otras patologías de alto impacto. Entonces, pues yo conozco, digamos, la capacidad del ministro y sé que él tiene esa parte de conocimiento del problema, etcétera, y tiene una experiencia, él ha negociado desde su condición de director de la Fundación Santa Fe, con los laboratorios y todas las cosas, tiene experiencia suficiente para negociar. Y el mensaje que le mandaría, si es que le dijera personalmente, es que es muy distinta la situación. Una cosa es negociar para una organización prestadora de servicios de salud que incluye como unos costos definidos y un impacto definido. Y otra cosa muy distinta es negociar con los laboratorios farmacéuticos cuando se comprometen cifras de negocios astronómicas, con precios absolutamente absurdos en su relación con lo que es las necesidades de salud pública y eso. Entonces yo creo que la negociación es una política, una buena intención, pero que, por favor, pensar un poco en las experiencias reales que existen, en la dimensión del problema y entender que no se trata de, digamos, de ponerlo en un ánimo beligerante, que siga con su buen ánimo de negociación y toda esa cosa, pero que la salud pública necesita soluciones concretas y soluciones efectivas. Al final de cuentas, así como hemos hecho el seguimiento de las ventas, haremos el seguimiento de la gestión del ministro y, obviamente, los números son tosudos. La información es tosuda. Entonces, pues sí, que si él necesita, obviamente, obvio que no, pero si él necesita ayuda de la sociedad civil, ahí estamos. Gracias.